Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Así es. Nuestro Señor Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre con gran esplendor y gloria. Te exaltamos, Señor. Nuestro Señor Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra estos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, 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 oh. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta,
temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Gracias, Señor. Por tu belleza incomparable. No hay nadie más hermoso, Señor. No hay nadie más glorioso que tú, Queremos más de ti. mi Señor Jesús. Queremos ser como tú. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Gracias, Señor. Queremos ser siervos tuyos. Queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo de alabanza ahora con nuestras ofrendas, Señor. Bendice, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos honrarte el día de hoy, entregándote, Señor, tus ofrendas el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a conversar de un tema que es muy polémico. A través de muchos grupos cristianos se debaten constantemente con relación al tema de la seguridad de la salvación. Y la discusión siempre se realiza debido a que las personas dicen, muchas personas afirman que la salvación se pierde, y eso se basa en su mayoría cuando ven a un creyente muy consagrado, muy entregado, muy dedicado, que de la noche a la mañana el creyente comienza a abandona la fe, comienza a pecar, abandona completamente el cristianismo y comienza a vivir a su manera y se aparta de toda comunión con la iglesia. La mayoría de las personas cree que eso es una evidencia de que la salvación se pierde. Lamentablemente queremos decirle a las personas que piensan así que normalmente cuando nos emitimos una posición y que bíblica en base a la experiencia, esa no es la mejor forma para uno sostener una posición. Yo creo que la mejor forma es sostenerla
con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso porque existen muchas iglesias, como también la Iglesia Católica, y muchos grupos evangélicos que creen que la salvación se puede perder. El principal problema de estos grupos es que no tienen bases bíblicas sólidas para afirmar que la salvación se pierde. Una cosa sí es cierta, y por eso queremos empezar diciendo esto, que muchos de los que participan en la vida de las iglesias no son salvos. Hace mucho tiempo un investigador norteamericano llegó a la conclusión que el 50% de todos los que están sentados en los templos evangélicos de los Estados Unidos no eran verdaderos creyentes, no eran personas salvas. Porque lo que sucede es que la mayoría de las personas que están metidas en nuestros templos parece que se convierten a una religión, pero no a Cristo. Por eso, cuando estas personas abandonan la iglesia y se hunden en el pecado, en sus extravíos, la gente termina concluyendo de que ellos han perdido la salvación. El apóstol Juan se refiere a este tipo de personas que nos abandonan con frecuencia. Los cito a 1 Juan 2:19. El apóstol Juan dice: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Así yo estoy con el mismo pensamiento del apóstol Juan cuando afirmo con mucha frecuencia: no es que la salvación se pierde, es que nunca la tuvieron. Y por eso los que nunca la tuvieron, con el tiempo, con las circunstancias, con las presiones de la vida, terminan abandonando la fe y la gente hace afirmaciones equivocadas con relación a sus comportamientos, pero lo cierto es que nunca han sido personas salvas, nunca han pertenecido a Cristo. Nosotros, los cristianos bíblicos, creemos que si tenemos la verdadera fe en Cristo, nunca podemos perder la salvación. Eso lo creemos con toda seguridad y lo afirmamos no en base a nuestra experiencia, sino en base a lo que dice la Escritura. Que la Escritura es nuestra autoridad, nos sometemos a su autoridad. Dios nunca miente, lo que Dios dice siempre es verdad. Y vamos a comenzar hablando en primer lugar que las personas tienen muchas maneras de responder al mensaje del Evangelio. Y voy a usar como base para este primer punto Lucas 8, 5 al 15. No voy a leer todo ese párrafo, voy a leer más bien en la parte final cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Y él dice: este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Les explico esta parábola en otras palabras. Vamos a decirles aquí que cómo la gente responde, porque Jesús mismo con esta parábola trató de explicar los diferentes tipos de terreno donde cae la palabra de Dios. Entonces hay un grupo de personas que simplemente nunca escuchan el mensaje, nunca escuchan la palabra. Por supuesto, ellos pueden estar allí, pero no escuchan, no ponen atención de ninguna manera cuando están predicando la palabra. Entonces, en estas personas no va a pasar nada, no se van a convertir, no van a cambiar su corazón. Son unos simpatizantes que les gusta pues la vida religiosa y les gusta sentarse en los templos y que hacer las veces que están escuchando y nunca escuchan nada. Ese es un tipo de oyente que yo puedo ver en esta parábola. Existen los que
los que escuchan la palabra pero no entienden nada. Estos nunca, por supuesto, si tú escuchas y no entiendes, por supuesto, no te podrás convertir a Cristo. Vas a tener, un vacío, no vas a tener el conocimiento necesario, la comprensión mínima para poder responder con fe y con confianza al mensaje, a la revelación de Dios, porque simplemente no han entendido nada y muchas personas pasan por esa experiencia. Un tercer grupo están los que escuchan la palabra pero entienden otra cosa. Mira cómo estos, por supuesto, algunas personas, la comprensión que tienen del mensaje que está escuchando está totalmente distorsionado, no es el Evangelio de Cristo y por tanto estas personas lo más seguro que pueden caer en un sincretismo, en una mezcla de creencias o en una fe falsa que no los lleva a Dios de ninguna manera. Y por último están los que sí escuchan la palabra, la entienden, la aceptan y se convencen de esas verdades y deciden cambiar. En estos ocurre, por supuesto, estas personas que la palabra hizo su efecto en sus corazones. Estas personas, por supuesto, ocurre el nuevo nacimiento, ocurre el arrepentimiento y ocurre una respuesta de fe que trae un cambio sustancial en su vida. Entonces, esto es lo primero que queremos decir, que tengamos presente siempre que en la iglesia lo más seguro es que nos vamos a encontrar con personas que no han entendido el Evangelio, que no son salvas, que no son de Dios y que muchas de esas personas se van a apartar en algún momento de nosotros, como dice Juan, simplemente porque no son de nosotros. Los que son de nosotros, los que son de Cristo, los que son hijos de Dios, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la gran familia de los que hemos confiado en Cristo, somos personas que vamos a perseverar, vamos a mantenernos en el tiempo y en el espacio para la gloria del Señor. Una segunda cosa que quiero decir con relación a este tema es que la fe que salva produce cristianos que perseveran hasta la venida del Señor. Tenga esa información muy clara. Las personas que confían en Cristo como único Salvador no fundamentan su salvación en su propia capacidad, en su propia justicia, en sus propias acciones, en su comportamiento, sino en la gracia salvífica de Dios, en ese proceso mediante el cual Dios se ha manifestado a todos los hombres. Un texto que hemos leído montones de veces, como es Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9, ve lo que dice Dios, que después que Pablo describe en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios la condición del hombre muerto, esclavo, bajo el juicio de Dios, bajo la esclavitud de Satanás, este hombre dice que en esta condición no puede hacer nada para cambiar su condición. Sin embargo, la Biblia establece, como afirma aquí el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios lo salvó o nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros podemos estar seguros que toda la persona que puso la confianza no en lo que él hace por Dios, sino lo que Cristo hizo por él, esa persona es salva. Recuerde esto, la salvación es un regalo de Dios y nunca depende del hombre. Por eso la salvación no se puede perder porque no está en las manos del hombre sostenerla, protegerla y guardarla hasta el final, sino en manos de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a decir aquí en tercer lugar que esta salvación
está asegurada por las promesas de nuestro Dios, quien jamás miente. Bendito el nombre del Señor. Esta es una verdad extraordinaria que Dios nos ha prometido, que nuestra salvación es eterna, que nunca perece, que nadie nos las puede quitar. Y vamos a leer apenas unos 3 textos de la Biblia que son muy contundentes. Uno de ellos es Juan 6, 37, el 39 y el 40. Lo leo de esta manera. Sin embargo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, vea. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Ponga atención. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Vea que el texto hace mención, en primer lugar, que Jesús dice: todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás, vea esta negación universal, jamás los rechazaré. Después dice: yo no perderé ni uno solo de los que Dios me dio. Y después termina: todos tienen vida eterna, y al final, y a todos yo resucitaré. Gracias a Dios por esta promesa, esta seguridad que sale de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que es imposible, en otras palabras, que nuestra salvación se pierda. Eso no es posible. Hay otro texto muy contundente en lo mismo, que Juan 10, 27 al 30. Y dice así: mis ovejas, nosotros, los verdaderos creyentes, escuchan mi voz. Y yo las conozco, dice Jesús, y ellas me siguen. Les doy vida eterna, ve lo que nos da Jesús, y nunca, otra negación universal, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me la ha dado, y Él es más poderoso que todos. Otra vez vuelvo a repetir: nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Aquí está el sello o la firma final de esta gran verdad, que nadie puede arrebatarnos la salvación que Dios nos ha dado. Lo afirma el Señor Jesucristo, y Jesucristo es la verdad. Jesucristo nunca miente, y nosotros nos agarramos de esa palabra y esa promesa. Y otro versículo del apóstol Pablo, que es uno de los textos que más me agrada de la Biblia, dice: y estoy convencido, lo que dice Pablo, estoy totalmente convencido, absolutamente convencido, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ponga atención en lo jamás. Jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, otra vez, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito el Señor, que nos ha dejado su palabra y su revelación con estas afirmaciones que fortalecen nuestra seguridad de que la salvación que Dios nos da es eterna, y que no hay cosa creada en el universo que podrá afectar esta extraordinaria salvación que tenemos en Cristo, los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, en cuarto lugar les voy a decir que esta salvación está preservada por Dios para siempre. En primer lugar, el Dios Trino nos preserva esta salvación. Miren lo que es el Padre. El Padre, quien nos salvó, también se va a asegurar de que la obra de santificación en nosotros se concluya. Así que si el Padre que nos salvó, nos apartó, nos santificó, desde el momento, como dijimos la semana anterior, desde el mismo instante que nuestro Dios nos salva, no solo nos declaró inocente de culpa, nos reconcilió con Dios, nos adoptó como sus hijos, sino que también nos santificó.
nos imputó la misma santidad de Cristo y ahora nosotros entramos en un franco proceso de crecimiento y vamos avanzando paulatinamente para reproducir la misma imagen de Cristo. Por eso, cuando los que somos verdaderamente de Cristo estamos en sus manos y Dios va a trabajar en nosotros con su gracia y su poder. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Pablo dice, estoy convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, hasta el momento que Cristo venga. Dios estará a cargo de que nuestro proceso de santificación avance para gloria de su nombre. Y un texto que he estado citando mucho recientemente es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24, cuando dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y después dice el versículo 24, Dios es fiel quien lo va a hacer. Dese cuenta esa afirmación del versículo 24 de Primera de Tesalonicenses 5 es contundente. Dios va a hacer posible que cuando yo me encuentre con el Señor, con el Señor Jesucristo en su segunda venida, mi vida esté completamente santa, irreprensible, sin mancha, sin ninguna arruga, preparada para Él, porque Él está a cargo de mi proceso de santificación. En otras palabras, Dios está preservando mi pureza, mi santidad y mi preparación. Y es imposible entonces que mi salvación se pierda, porque Dios estará trabajando conmigo. Desde el día que creí, Dios está trabajando conmigo para santificar mi vida. Dios reciba la gloria y la honra. En segundo lugar, podemos decir que esta salvación está preservada por Dios y por eso no se puede perder, es que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros también desde el día que creímos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros creemos? Según Efesios, el capítulo 1, versículos 12 y 13. Vean, Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor, 13 y 14, dice la palabra del Señor, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu con el cual nos selló, es la garantía que tenemos, presente, activo, indicativo, de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le damos gloria y alabanza. El Espíritu Santo nos sella y garantiza que yo voy a recibir la herencia de la vida eterna. Por eso afirmamos una vez más, la salvación no se puede perder. El que nosotros, las personas que creen que se pierden, simplemente están afirmando en base a experiencia de personas que se apartaron, que nunca han tenido la salvación. El que tenga la salvación verdadera en Cristo nunca la podrá perder, porque Dios la está preservando y porque su Espíritu nos selló y nos puso, como dice el apóstol Pablo, en otra versión, las arras, el anillo de que somos propiedad. Es el sello de propiedad. Tenemos el sello de propiedad de que pertenecemos a Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor. Y en tercer lugar, la salvación no se pierde porque su Hijo, Jesucristo, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros todo el tiempo. En Romanos 8:34 dice la palabra, ¿quién podrá acusar a los escogidos? No, nadie. Jesucristo es el que justifica. Es más, el que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros continuamente. Así que el Hijo que cumple un ministerio de intercesión por todos aquellos por los cuales Él dio su vida en la cruz. Y por sus hijos, nosotros sus hijos, tenemos el apoyo del mismo Hijo que pide al Padre por nosotros para que proteja y preserve nuestra salvación. Bendito el nombre del Señor por todas estas verdades extraordinarias que encontramos en la Biblia. Para concluir, mis hermanos, nuestra seguridad de la salvación siempre va a depender de reconocer que la salvación es una provisión de Dios por medio de Cristo.
Es por su gracia. La salvación no depende en ninguna parte por el hombre. La salvación siempre depende de Dios. Y por eso le damos la gloria y las gracias a Dios por esa tremenda afirmación y seguridad. Para terminar, en segundo lugar, decimos que hay que admitir que el sacrificio de Cristo en la cruz compró nuestro perdón y nuestra justificación del pecado. Y ese acto, hermanos, fue completo, como leímos allí en Romanos capítulo 8:30. Dice la palabra en Romanos 8:30, lo leímos al principio, dice así la palabra del Señor. Mira, el proceso, después de habernos elegido, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Él, y luego de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio su gloria, nos glorificó. Así, cuando Dios hace algo, lo hace completo. Dios no nos salvó para perder. Dios nos salvó para tenernos salvo por unos días, por unas horas, por unos minutos, por unos meses, por unos años. Dios nos salvó para toda la eternidad, y lo hizo una sola vez Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre. Todo el que ponga la fe en Cristo recibe una salvación que jamás se pierde. Otra cosa es que el creyente peque, pero si el creyente peca, tiene caminos para apartarse del pecado. Y si el creyente peca, también Dios lo disciplina y lo mete en el orden correcto, porque Dios al hijo que ama disciplina. Así que, hermano, te animo a crecer en esta convicción extraordinaria de que nuestra salvación siempre estará segura si tu fe en Cristo es verdadera. Bendito el nombre de Dios. Y quiero decirte en tercer lugar, que estoy terminando ya, que hay que aceptar incondicionalmente todas las promesas bíblicas acerca de la seguridad de la salvación. Los que somos de Cristo estamos desde el momento que creemos. Cuando la Biblia habla de que estamos en Cristo, eso significa que estamos unidos a Cristo. Del momento que creemos y el Espíritu Santo obra en nosotros el nuevo nacimiento y somos bautizados por el Espíritu, estamos de ese instante quedamos unidos a Cristo para siempre. Somos parte de Él. Comenzamos a disfrutar de su misma naturaleza y por eso no es posible que eso después se pierda. Los que somos a Cristo somos participantes de su Espíritu y de todas sus bendiciones. Y estamos aún, como dice Pablo en Efesios 2:5, estamos sentados juntamente con Cristo en gloria. Y para terminar esta maravillosa doctrina acerca de la seguridad que tenemos los que somos cristianos bíblicos, que la salvación no se pierde, déjeme decirle que los que somos de Cristo tenemos su Espíritu Santo y podemos experimentar el testimonio mismo del Espíritu Santo en nuestras vidas de que somos sus hijos. En Romanos capítulo 8:16 dice así: pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu y Él tiene una tarea en nosotros de asegurarnos, de darnos la fortaleza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Y Él nos guía hacia una clase de vida que inexorablemente terminará victoriosa, porque nuestra vida no solo está salva, nuestra vida no solo Dios nos trata como hijos, sino que vamos a resucitar cuando el Señor venga y estaremos con Él para siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta verdad quede afirmada en sus corazones y cualquier duda en sus vidas se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Nos vemos pronto.